Hola, bienvenido al canal. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad en los comentarios. Si eres fan de historias que tocan el corazón y tienen giros sorprendentes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Hoy te emocionarás. ¿Vamos allá? El sol aún no había despertado cuando Puerto Esperanza comenzó a cobrar vida. El mercado rural, el punto de encuentro semanal de la pequeña villa costera, ya bullía con el sonido de comerciantes organizando sus puestos, el aroma de café fresco y el bullicio característico de las negociaciones matutinas. Aurora ajustó su chal desgastado sobre los hombros mientras caminaba entre las mesas. El rocío de la mañana aún cubría las hojas de los árboles cuando llegó a la zona de subastas de animales. Sus ojos marrones, siempre atentos, recorrieron el lugar hasta fijarse en un rincón más alejado, donde un caballo de pelaje opaco permanecía cabizbajo. «Este ni vale la pena mirar, señorita», dijo uno de los tratadores, notando su interés. «Está más para pegamento que para caballo. Ni sé por qué lo trajeron a la subasta». Aurora se acercó despacio. El animal apenas se movió, pero sus ojos, había algo en sus ojos que la hizo detenerse. Una chispa casi imperceptible de vida, como una luz que se negaba a apagarse. Vaya, si no es la pequeña Aurora soñando despierta nuevamente. Una voz grave y cargada de ironía cortó el aire. Marcelo Vélez, con su característico sombrero de cuero y botas impecables, se acercó con pasos firmes. «No me diga que está interesada en ese desecho. Todo ser vivo merece una oportunidad, señor Vélez», respondió Aurora sin desviar la mirada del caballo. Vélez soltó una risa seca. «¿Oportunidad? Mire bien. No tiene fuerza en las patas, el pelaje es un desastre, y dudo que pueda cargar más que un saco de papas. Eso sí logra mantenerse en pie el tiempo suficiente». Un pequeño grupo de personas comenzó a formarse alrededor, algunos riendo de las palabras de Vélez, otros sacudiendo la cabeza en desaprobación al interés de Aurora. Pero ella ya no escuchaba. Se había acercado lo suficiente para tocar suavemente el cuello del animal. «¿Cómo se llama?», preguntó al tratador. «No tiene nombre, señorita». Nadie se preocupó por darle uno. Aurora sonrió suavemente, sus dedos aún acariciando el pelaje maltratado. «Entonces lo llamaré Luz», susurró, más para sí misma que para los demás. «Luz», Vélez se burló. «¿Qué nombre más inapropiado para un animal tan...» «¿Cuánto?», interrumpió Aurora, finalmente girándose para encarar al tratador. El hombre pareció desconcertado. «Señorita, ¿está segura? Realmente no». «¿Cuánto?», repitió, su voz firme contrastando con su apariencia delicada. Mientras el tratador mencionaba un valor irrisorio, las risas y comentarios maliciosos aumentaban a su alrededor. Aurora sacó del bolsillo de su vestido un pequeño sobre con sus ahorros. Sus dedos temblaban levemente, no de miedo, sino de determinación. «Está desperdiciando su dinero, niña», declaró Vélez, su tono ahora más serio. «Ese caballo no tiene salvación». Aurora terminó de contar las monedas y se las entregó al tratador. Entonces, con una delicadeza que contrastaba con la hostilidad a su alrededor, tomó la cuerda que ataba a Luz y comenzó a guiarlo fuera del mercado. Antes de irse, sin embargo, se volvió por última vez hacia Vélez. «Puede que tenga razón, señor Vélez. Pero prefiero descubrirlo dándole una oportunidad que pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y sí?». Y así, bajo los primeros rayos de sol que comenzaban a dorar las calles de Puerto Esperanza, Aurora y Luz iniciaron su viaje juntos, dejando atrás un mercado lleno de personas que, sin saberlo, estaban a punto de ser testigos de una historia de transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino a toda la villa. La pequeña casa de Mercedes, al final del camino de tierra que serpenteaba por la ladera, parecía abrazada por la naturaleza. El aroma de hierbas medicinales del jardín se mezclaba con la brisa marina cuando Aurora llegó, guiando a Luz cuidadosamente por el sendero.
Mercedes estaba en su silla de balanceo en la porche, sus manos arrugadas descansando sobre un viejo álbum de fotografías. Sus ojos, aún vivos y brillantes como los de una joven, se abrieron de par en par al ver a la pareja que se acercaba. «Mi amor», llamó Mercedes, levantándose despacio. «¿Este es?» «Luz», completó Aurora, con una tímida sonrisa en sus labios. «Lo encontré en el mercado hoy». Mercedes bajó los 3 escalones de la porche, sus piernas ya no tan ágiles como antes, pero sus movimientos aún llevaban la gracia de quien ha pasado la vida entre caballos. Se acercó a Luz con la naturalidad de décadas de experiencia. «Ah, mi cielo», susurró Mercedes, examinando al animal con ojos experimentados. «Siempre has tenido ese don, igual que tu madre». La mención de la madre trajo a la mente de Aurora una cascada de recuerdos. Tenía apenas 6 años cuando Mercedes la subió por primera vez a un caballo. «Mantén tu corazón firme y tus manos suaves», decía siempre su tía abuela. «Los caballos sienten nuestra alma antes de sentir nuestras riendas». «Tía», dudó Aurora. En el mercado, todos se rieron. «Señor Vélez dijo que...» «Vélez», interrumpió Mercedes con un bufido. «Ese hombre conoce el precio de todo y el valor de nada». Sus manos tocaron gentilmente el cuello de Luz. «Ven aquí, mi amor, déjame mostrarte algo». Mercedes condujo a Aurora hasta el viejo establo. El olor familiar de heno y cuero llenó sus narices mientras la señora abría un cajón polvoriento. De dentro, sacó una fotografía amarillenta. «¿Conoces este caballo?», preguntó, extendiendo la foto hacia Aurora. En la imagen, una joven Mercedes sonreía al lado de un majestuoso caballo negro. «Es Tornado», exclamó Aurora, reconociendo al legendario caballo que había hecho famosa a su tía abuela en los circuitos de competición. «Sí», sonrió Mercedes, sus ojos perdidos en la memoria. «¿Pero sabes cómo lo encontré? Peor que Luz. Estaba siendo usado para tirar carretas de basura, herido, desacreditado». Guardó la foto con cuidado. «Pero vi algo en sus ojos, así como tú viste en Luz hoy». Aurora observó a su tía abuela caminar hasta una estantería y tomar un viejo kit de cepillado. «El secreto no está en transformar un caballo», continuó Mercedes, entregando el kit a Aurora. «Está en darle la oportunidad de redescubrirse». Con lágrimas en los ojos, Aurora abrazó a su tía abuela, sintiendo el olor familiar de lavanda que siempre la acompañaba. «Primero», dijo Mercedes, secando las lágrimas de su sobrina, «vamos a cuidar sus heridas. Después, cuando entienda que está a salvo, comenzaremos el verdadero trabajo». Mientras preparaban los medicamentos naturales que Mercedes siempre mantenía almacenados, Aurora recordó las tardes de su infancia, sentada en el suelo del establo, escuchando las historias de su tía abuela sobre diferentes caballos que había entrenado. Cada uno tenía su propia historia, su propia personalidad. «¿Recuerdas lo que siempre te decía?», preguntó Mercedes, mientras le enseñaba a Aurora a limpiar delicadamente las heridas de Luz. «Que los caballos son como las personas», respondió Aurora, sonriendo. «A veces, todo lo que necesitan es alguien que crea en ellos». El sol comenzaba a ponerse cuando terminaron los primeros cuidados. Luz, aún cauteloso, pero visiblemente más relajado, aceptó el heno fresco que le ofrecieron. «Va a ser un camino largo», advirtió Mercedes, observando a Aurora arreglar la cama de paja para Luz. «Tendrá días difíciles, días en los que dudarás, días en que otros intentarán convencerte de que te rindas». Aurora asintió, sus ojos encontrando los de su tía abuela. «Lo sé, pero me enseñaste que las mejores historias nunca son sobre los caminos fáciles». Mercedes sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Mañana empezamos temprano», dijo, caminando hacia la casa. «Tenemos mucho trabajo por delante». En el establo, bajo la luz dorada del crepúsculo, Aurora permaneció un momento más al lado de Luz. «Vamos a demostrarles», susurró, acariciando suavemente su crin.
Vamos a mostrarles a todos de que somos capaces. El amanecer en Puerto Esperanza traía consigo una rutina que Aurora había establecido con dedicación. Sin embargo, esa mañana en particular, algo era diferente. Luz tembló violentamente cuando se acercó con el cepillo, sus ojos desorbitados de miedo. SHH, tranquilo, susurró Aurora, retrocediendo un paso. Era el tercer día consecutivo que Luz mostraba ese comportamiento al ver objetos en sus manos. Mercedes, que observaba desde la entrada del establo, se acercó silenciosamente. Alguien lo hirió con herramientas, comentó Mercedes suavemente. ¿Ves cómo te mira las manos? El miedo está grabado en su memoria. Aurora sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo ayudarlo si ni siquiera me deja acercarme? Paciencia, mi amor, respondió Mercedes, sacando algo del bolsillo de su delantal. Era una manzana roja y jugosa. Mercedes se la entregó a Aurora, quien entendió de inmediato la sugerencia. Se sentó en el suelo del establo, a una distancia segura de Luz, y comenzó a comer la fruta lentamente. El caballo observaba, sus orejas moviéndose con interés. Después de algunas mordidas, Aurora colocó un trozo de manzana en el suelo, entre ellos. Pasaron minutos hasta que Luz, dudoso, dio un paso al frente. El momento fue interrumpido por voces que se acercaban al establo. Marcelo Vélez, acompañado por algunos propietarios locales de caballos, se detuvo en la entrada. Entonces es verdad, su voz resonó en el ambiente. La pequeña Aurora realmente está perdiendo tiempo con ese proyecto de caballo. Aurora se levantó lentamente, colocándose entre Luz y los visitantes. ¿Puedo ayudarles en algo, señor Vélez? En realidad, vine a hacer un favor, respondió él, su sonrisa cargada de falsa cordialidad. Don Ricardo está organizando las inscripciones para el campeonato regional. Pensé en avisar que no necesita molestarse en intentar inscribir eso. Gesticuló hacia Luz. ¿Y por qué no?, interrumpió Mercedes, su voz calma pero firme. Vamos, Mercedes, sé realista, rió Vélez. Mira cómo está, apenas puede acercarse a las personas. ¿Cómo esperan que participe en una competencia? Sería una pérdida de tiempo y una vergüenza para nuestro pueblo. Aurora sintió que la sangre hervía, pero antes de que pudiera responder, notó algo extraordinario. Luz se había acercado y estaba ahora a su lado, como si también quisiera protegerla. El campeonato es en 4 meses, declaró Aurora, su voz más firme de lo que jamás había sido. Estaremos allí. Las risas de los visitantes resonaron en el establo. No seas tonta, niña, comentó uno de ellos. Vélez tiene razón. Ese caballo nunca tendrá valor. El valor, intervino Mercedes, no se mide por los ojos de los demás, sino por el corazón de quien sabe ver. Tras la partida del grupo, Aurora dejó caer las lágrimas. Mercedes la abrazó, mientras Luz permanecía cerca, su presencia extrañamente reconfortante. ¿Cómo lo lograré, tía?, sollozó Aurora. Tienen razón, apenas puedo tocarlo. Mercedes recogió el cepillo caído y lo puso en manos de Aurora. Entonces empecemos de nuevo. Diferente. En lugar de intentar alcanzarlo, deja que él venga a ti. En las semanas siguientes, Aurora desarrolló un nuevo enfoque. Cantaba suavemente mientras limpiaba el establo, dejaba el cepillo siempre en el mismo lugar, creaba una rutina que Luz podía prever y confiar. Poco a poco, él comenzó a acercarse durante sus canciones, primero solo observando, luego permitiendo breves toques. ¿Ves?, sonrió Mercedes una tarde, mientras observaba a Aurora finalmente conseguir cepillar el cuello de Luz sin que él se asustara. A veces, el mayor acto de fuerza es tener la paciencia de ser amable. Aurora asintió, sintiendo una nueva esperanza crecer. El campeonato aún parecía un objetivo distante, pero cada pequeño progreso, cada momento de confianza ganado,
era una victoria que nadie podía quitarles. No importa lo que digan, susurró a Luz mientras guardaba el cepillo. Estamos apenas comenzando nuestra historia. En la terraza, Mercedes observaba con una sonrisa serena. Sabía, mejor que nadie, que las mayores transformaciones comenzaban en los momentos más silenciosos, en las pequeñas victorias diarias que el mundo exterior no podía ver. El sol apenas había salido cuando Aurora llegó al establo esa mañana. Se detuvo en la entrada, sorprendida por lo que vio. Luz estaba de pie, esperándola. Por primera vez desde que lo trajo, él relinchó suavemente al verla. «Buenos días para ti también», susurró ella, emocionada por el cambio. Sus mañanas se habían transformado en una danza delicada. Aurora se movía con suavidad, y Luz, cada día más confiado, seguía sus movimientos. La pelaje antes opaco comenzaba a brillar, y sus ojos, antes temerosos, ahora llevaban un destello de curiosidad. «Es hora», dijo Mercedes una mañana, llevando un viejo cabestro de cuero. «Él está listo para más». Aurora sintió que su corazón se aceleraba. Hasta entonces, Luz había permanecido en el cercado cerca del establo, un espacio seguro y controlado. La idea de llevarlo al pasto abierto la asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Con cuidado, colocó el cabestro en Luz, quien aceptó el equipo sin resistencia. Juntos, caminaron hacia el pasto que se extendía hasta la ladera. El viento marino soplaba suave, trayendo el olor a sal y libertad. «Puedes soltarlo», orientó Mercedes, observando desde lejos. «Déjalo elegir». Con dedos temblorosos, Aurora retiró el cabestro. Luz permaneció inmóvil por un momento, como si procesara su nueva libertad. Luego, lentamente, comenzó a alejarse. «Se va a escapar», murmuró Aurora, sintiendo un apretón en el pecho. Mercedes sonrió. «Observa». Luz se alejó unos metros, luego se detuvo. Miró hacia el horizonte, luego hacia Aurora. De repente, como si se apoderara de una energía que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzó a galopar. No para alejarse, sino en círculos por el pasto, su crin danzando al viento. Aurora cubrió su boca con las manos, las lágrimas cayendo por su rostro. Era la primera vez que lo veía galopar libremente, y era magnífico. Cada paso parecía más fuerte que el anterior, como si él estuviera redescubriendo su propia fuerza. Después de unos minutos, para sorpresa de Aurora, Luz regresó, deteniéndose suavemente a su lado. «Él eligió quedarse», comentó Mercedes, con la voz entrecortada por la emoción. Aurora extendió la mano, tocando el cuello sudoroso de Luz. «Eres increíble», susurró. En las semanas siguientes, la transformación se volvió aún más evidente. Luz no solo aceptaba el toque de Aurora, sino que lo buscaba. Durante las sesiones de cepillado, ahora apoyaba su hocico en su hombro, un gesto de afecto que hacía que su corazón se derritiera. Sin embargo, no todo eran flores. Una tarde, mientras practicaban en el cercado, un grupo de jóvenes se detuvo a observar. Aurora», gritó uno de ellos. «Sigues desperdiciando tiempo con ese caballo viejo». Aurora sintió a Luz tensarse bajo sus manos, pero mantuvo la calma. Continuó con el ejercicio que estaban haciendo, ignorando las provocaciones. Para su sorpresa, Luz también se mantuvo enfocado en ella, como si los demás no existieran. «¿Ves?», le susurró cuando los jóvenes se fueron. «Estamos creciendo juntos». Esa noche, sentada en la terraza con Mercedes, Aurora compartió sus reflexiones. «Es extraño, tía», dijo, observando las estrellas. «Cuanto más cambia Luz, más siento que yo también estoy cambiando». Mercedes sonrió, sirviéndote para ambas. «El amor verdadero siempre nos transforma, mi amor, ya sea por un animal, una persona o un sueño». Aurora tomó su taza, sintiendo el calor entre sus manos. En el cercado, Luz descansaba tranquilamente bajo la luz de la luna,
tan diferente de aquel caballo asustado del mercado. Aún tenemos mucho camino por delante, dijo Aurora, más para sí misma que para su tía. Pero, por primera vez, realmente creo que podemos lograrlo. Mercedes observaba a su sobrina nieta con orgullo. La niña tímida se estaba transformando en una joven fuerte y decidida, así como el caballo roto se estaba convirtiendo en un compañero leal y confiado. «¿Sabes qué más me emociona?», comentó Mercedes, con palabras suaves en la tranquila noche. «Ver cómo ustedes dos están aprendiendo a confiar no solo el uno en el otro, sino en ustedes mismos». Aurora sonrió, con el corazón lleno de esperanza. El campeonato aún estaba en el horizonte, pero cada día traía una nueva victoria, un nuevo descubrimiento. Y eso, por ahora, era más que suficiente. El Festival de San Miguel siempre había sido uno de los eventos más esperados en Puerto Esperanza. Las calles se llenaban de colores con banderas y flores, y el pequeño campo en la plaza central se transformaba en una arena improvisada para demostraciones ecuestres. Este año, sin embargo, había algo diferente en el aire. Una mezcla de curiosidad y escepticismo flotaba sobre la inscripción inesperada de Aurora y Luz. «¿Estás segura de esto, mi amor?», preguntó Mercedes mientras ayudaba a Aurora a preparar a Luz para la presentación. «No es necesario que sea hoy. Tenemos que empezar en algún momento, tía», respondió Aurora, con las manos temblando levemente mientras ajustaba el nuevo cabestro en Luz. «Además, míralo, está diferente hoy». De hecho, Luz emanaba una presencia distinta. Su postura era más erguida, su pelaje brillaba bajo el sol de la mañana y sus ojos eran atentos pero serenos. 6 meses de cuidados diarios y amor incondicional habían transformado no solo su apariencia, sino su esencia. La plaza ya estaba llena cuando llegaron. Aurora podía escuchar los murmullos y comentarios mientras guiaba a Luz hacia el área de preparación. «¿No es ese el caballo del mercado? ¿Qué cree que está haciendo? Esto va a ser interesante». Marcelo Vélez estaba allí, por supuesto, rodeado de sus admiradores habituales. Su nuevo caballo, un impresionante alazán, brillaba con equipos caros, atrayendo miradas de admiración. «Aurora», llamó él, con un tono falsamente cordial. «¡Qué sorpresa! Agradable. No sabía que participabas hoy». «Algunas sorpresas son necesarias, señor Vélez», respondió ella, manteniendo la calma que Mercedes siempre le había enseñado. El evento comenzó con las presentaciones tradicionales. Caballeros experimentados demostraban sus habilidades en diferentes modalidades, arrancando aplausos de la audiencia. Aurora observaba todo desde el área de espera, su mano descansando suavemente en el cuello de Luz. «Próxima presentación, Aurora Mendoza y Luz», anunció el locutor, con un leve tono de sorpresa en su voz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aurora montó a Luz con la gracia que Mercedes le había enseñado desde pequeña. «Juntos», le susurró, sintiendo como su cuerpo se relajaba bajo ella, confiado. Los primeros pasos en la arena fueron cautelosos. Aurora podía sentir las miradas escépticas, oír los comentarios susurrados. Pero entonces ocurrió algo mágico. Luz comenzó a moverse con una elegancia que nadie esperaba, sus pasos precisos y ligeros, como si danzara al son de una música que solo él y Aurora podían escuchar. La secuencia que habían practicado durante meses fluyó de manera natural. Cada movimiento, cada transición era una demostración no solo de técnica, sino de confianza mutua. Luz respondía al más leve toque de Aurora, anticipando sus comandos como si leyeran los pensamientos el uno del otro. El silencio inicial del público fue gradualmente reemplazado por murmullos de admiración. Cuando Luz ejecutó una pirueta perfecta, algo que ni Aurora esperaba que hiciera ese día, los primeros aplausos comenzaron. En un rincón de la arena, Marcelo Vélez observaba con los brazos cruzados, su expresión oscilando entre incredulidad y preocupación. Su protegido, don Ricardo, se acercó. «¿Quién diría? El caballo del basurero tiene talento».
La presentación culminó con Luz galopando libremente por la arena, respondiendo solo a los comandos vocales de Aurora. Cuando finalmente se detuvieron en el centro, el público estalló en aplausos. Mercedes, que observaba desde la primera fila, tenía lágrimas en los ojos. Podía ver en los rostros a su alrededor la misma transformación que había presenciado a lo largo de los meses, el prejuicio cediendo ante la admiración. Impresionante, comentó uno de los jueces al acercarse a Aurora después de la presentación. ¿Cuánto tiempo han trabajado juntos? 6 meses, respondió Aurora, acariciando el cuello de Luz. 6 meses, repitió el juez, sorprendido. Y ya lograron esa sintonía. Marcelo, que pasaba cerca en ese momento, se detuvo. Suerte de principiante, comentó ácidamente. Veremos si mantienen ese desempeño en una competencia real. Pero su provocación ya no tenía el mismo efecto. Aurora podía sentir el cambio en el aire, en las miradas de las personas, en la forma en que se acercaban para felicitarla. Hasta algunos de los antiguos admiradores de Vélez ahora miraban a Luz con otros ojos. ¿Lo viste?, preguntó una niña a su madre, con los ojos brillantes. Es el mismo caballo que nadie quería. Al final del día, mientras guardaban los equipos, Mercedes se acercó a Aurora. Hoy no se trató de ganar premios, dijo la señora, abrazando a su sobrina nieta. Se trató de mostrar a todos que el verdadero valor está más allá de las apariencias. Aurora asentó, observando a Luz que descansaba tranquilamente. Aún tenemos mucho que demostrar, respondió, pensando en el campeonato regional que se acercaba. Sí, sonrió Mercedes, pero hoy demostraron algo aún más importante. Demostraron para ustedes mismos de lo que son capaces. La noche cayó sobre Puerto Esperanza, pero algo había cambiado irrevocablemente en ese pequeño pueblo. El éxito en el Festival de San Miguel había alterado algo en Puerto Esperanza, pero también despertó sombras más oscuras. Aurora percibía las miradas diferentes mientras caminaba por la plaza del mercado. Algunas de admiración, otras de envidia, y algunas, particularmente las del círculo de Marcelo Vélez, cargadas de hostilidad apenas disimulada. Dicen que te estás inscribiendo en el campeonato regional. La voz de Marcelo la sorprendió una mañana, mientras compraba heno. ¿Qué audacia, o sería ingenuidad? Aurora continuó con su tarea, tratando de ignorar el temblor en sus manos. Lo que haga o no haga no es asunto tuyo, señor Vélez. Por el contrario, querida, se acercó él, su voz baja y amenazante. Cuando alguien amenaza con manchar la reputación de Puerto Esperanza con un experimento de caridad, se convierte en mi asunto. Luz no es un experimento, respondió Aurora, finalmente enfrentándolo. Y en cuanto a la reputación del pueblo, quizás sea hora de construir una nueva. El comerciante, testigo silencioso del enfrentamiento, observaba nerviosamente. Vélez soltó una risa seca. ¿Sabes qué les pasa a los soñadores como tú en el campeonato regional? Son destruidos. Y no hablo solo de perder, hablo de humillación pública. De regreso al rancho, Aurora encontró a Mercedes en la veranda, tejiendo. Antes de que hablara, su tía abuela percibió su perturbación. ¿Vélez?, preguntó simplemente. Aurora asintió, dejándose caer en la silla junto a ella. Dijo que nos humillaremos en el regional. Mi amor, Mercedes dejó de lado el tejido. ¿Sabes por qué está tan molesto? Porque tú y Luz representan todo lo que él no entiende. El poder del amor sobre el dinero, de la paciencia sobre la fuerza. En ese momento, un relincho agudo cortó el aire. Aurora corrió hacia el cercado, su corazón disparado. Luz estaba agitado, pisoteando nerviosamente. Cerca de la cerca, un pedazo de periódico chamuscado aún humeaba. Alguien había lanzado un cohete cerca del cercado. SHH, está todo bien. Aurora intentó calmar a Luz, pero el caballo estaba en pánico, recordando traumas pasados. Cuando intentó acercarse, él retrocedió violentamente,
casi derribándola. «Aurora», gritó Mercedes, acercándose con dificultad al cercado. «Déjalo por ahora. Necesita espacio». Durante horas, observaron a Luz luchar contra sus propios miedos. La noche cayó, y él aún estaba nervioso, aunque menos agitado. «¿Cómo vamos a competir así?», susurró Aurora, lágrimas corriendo por su rostro. «Él todavía es tan frágil». Mercedes tomó las manos de su sobrina entre las suyas. «Es exactamente por eso que deben competir. No por el trofeo, sino para mostrar que ser frágil no significa ser débil». En los días que siguieron, Aurora y Luz enfrentaron un nuevo tipo de entrenamiento. Mercedes sugirió ejercicios que combinaban confianza y desafío, obstáculos inesperados, sonidos diferentes, situaciones que ponían a prueba no solo sus habilidades físicas, sino su conexión emocional. «El regional no será solo sobre saltos y piruetas», explicaba Mercedes. «Se tratará de mantener la calma en el caos, de confiar el uno en el otro cuando todo parezca aterrador». Una tarde, mientras practicaban, un grupo de seguidores de Vélez pasó intencionalmente con sus caballos, haciendo ruido y provocaciones. Para sorpresa de todos, Luz se mantuvo enfocado en Aurora, sus ojos fijos en ella como un ancla en medio de la tormenta. Escuchó a Aurora comentar a uno de ellos al alejarse: «Quizás Vélez esté más preocupado de lo que debería». Esa noche, sentada en el establo con Luz, Aurora reflexionaba sobre todo lo que habían pasado. El caballo descansaba su cabeza en su hombro, un gesto de confianza que siempre la emocionaba. «¿Sabes una cosa?», susurró para él. «Quizás no seamos los favoritos, quizás ni tengamos oportunidad de ganar, pero vamos a mostrar a todos que el miedo no nos define». Mercedes, observando desde la puerta del establo, sonrió. «La inscripción para el regional cierra mañana», comentó casualmente. Aurora miró a Luz, luego a su tía abuela, y finalmente asintió. «Entonces es mejor que nos apuremos». «Que Dios nos proteja», murmuró Mercedes, su mirada preocupada pero orgullosa. «La verdadera batalla apenas comienza». El rompimiento del alba en Puerto Esperanza ahora tenía un nuevo ritmo. Mientras la mayoría de los habitantes aún dormía, dos corazones ya latían en sincronía en el viejo rancho de Mercedes. Aurora y Luz habían desarrollado una rutina rigurosa. Cada minuto era precioso, cada movimiento necesitaba ser perfeccionado. «Una vez más», susurró Aurora, guiando a Luz a través de la serie de obstáculos que habían montado. El sudor escurría por su frente, mezclándose con el polvo del campo de entrenamiento. Estaban allí desde el amanecer, repitiendo la misma secuencia incansablemente. Al otro lado de la ciudad, en el lujoso haraz de Marcelo Vélez, los entrenamientos también comenzaban temprano. «Miren», comentó con sus asistentes, señalando el horizonte donde se podía ver la silueta lejana de Aurora y Luz. «La chica aún insiste en su fantasía». «Pero señor Vélez», se arriesgó uno de los cuidadores, «han mejorado bastante». «¿Mejorado?», Vélez interrumpió, su voz afilada. «Esto es un campeonato regional, no una feria de caridad. Hay una diferencia entre mejorar y ser excepcional». En el rancho, Mercedes observaba los entrenamientos con ojos atentos. Su experiencia notaba cada detalle, cada pequeño ajuste necesario. «Aurora», llamó, «estás tensionando demasiado los hombros. Recuerda, la fuerza viene de la confianza, no de la rigidez». Aurora respiró hondo, tratando de relajarse. Las palabras de Vélez, escuchadas en el mercado días antes, aún resonaban en su mente. En el regional, no hay espacio para amateurs sentimentales. «No puedo», admitió finalmente Aurora, desmontando. Sus piernas temblaban de agotamiento. «¿Y si tiene razón? ¿Y si no estamos listos?». Mercedes se acercó, cojeando levemente. «Ven aquí», llamó, guiándola hasta un viejo tronco caído. Se sentaron juntas, observando a Luz pastar tranquilamente.
¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Vélez?, preguntó Mercedes, su voz suave. Él entrena caballos para ganar trofeos. Tú entrenas con Luz para que ganen juntos. Pero ¿y si no es suficiente?, cuestionó Aurora, con las manos temblando. Todos los demás competidores tienen años de experiencia, equipos profesionales. Un relincho suave interrumpió la conversación. Luz se había acercado, tocando con su hocico suavemente el hombro de Aurora. Mercedes sonrió. ¿Ves?, apuntó. Mientras ellos tienen experiencia, tú tienes esto, una conexión que ningún dinero puede comprar. Los días que siguieron fueron intensos. Aurora adaptó equipos viejos, estudió técnicas en libros prestados y practicó incansablemente. Mercedes compartía todo su conocimiento, décadas de experiencia destiladas en cada consejo. Una tarde, durante un entrenamiento particularmente difícil, un grupo de curiosos se formó en la cerca. Entre ellos, algunos de los antiguos seguidores de Vélez. La chica tiene agallas, comentó uno de ellos, observando a Aurora guiar a Luz a través de una serie compleja de movimientos. Y el caballo, añadió otro, ¿quién diría que ese desecho del mercado podría moverse así? El sol ya se ponía cuando Aurora finalmente terminó el entrenamiento. Le dolían la espalda y los músculos, pero había un brillo diferente en sus ojos. Tía, llamó Mercedes, que organizaba los equipos, ¿crees que estamos listos? Mercedes se detuvo, mirando profundamente a su sobrina nieta. La cuestión no es estar listos, mi amor, es estar dispuestos a darlo todo, sin importar el resultado. Esa noche, después de la cena, Aurora se quedó en el establo con Luz. El olor familiar a heno y cuero la calmaba. Tomó el programa del campeonato, estudiando una vez más cada detalle. No importa lo que pase, susurró a Luz, que la observaba con sus ojos serenos, ya hemos ganado solo por llegar hasta aquí. Fuera, la luna iluminaba Puerto Esperanza con su luz plateada. En algún lugar de la ciudad, Vélez probablemente estaba planeando su victoria. Pero allí, en ese momento simple y silencioso, Aurora encontró su propia verdad. A veces, la mayor victoria no está en el destino, sino en la valentía de seguir el camino. Mercedes, desde la terraza de la casa, observaba la luz del establo aún encendida. «Ave María», murmuró, haciendo la señal de la cruz. «Protege a mis chicos». En su corazón, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El Centro Ecuestre Regional de San Lorenzo hervía de actividad esa mañana soleada. Camiones y remolques de todo el estado llenaban el estacionamiento, banderas coloridas ondeaban al viento, y el aire estaba cargado de expectativa y nerviosismo. «Respira profundo», instruyó Mercedes, ayudando a Aurora a preparar a Luz para la primera presentación. «Recuerda, no están aquí para probar nada a nadie». Pero era difícil ignorar las miradas. Competidores profesionales pasaban junto a ellos, algunos con desdén, otros con curiosidad. Sus caballos impecables y equipos relucientes contrastaban con la simplicidad de Luz, aunque ahora él estuviera bien cuidado y saludable. El haraz de Marcelo Vélez ocupaba una área privilegiada de los establos. Sus colores dominaban el lugar. 3 caballos inscritos, todos favoritos en sus categorías. Vélez circulaba entre admiradores y patrocinadores, su sonrisa confiada nunca vacilando. Número 47, Aurora Mendoza con Luz, presentarse para inspección preliminar, anunció el altavoz. El corazón de Aurora dio un salto. Era el momento que habían estado preparando durante meses. Guió a Luz hasta el área de inspección, consciente de los murmullos que lo seguían. ¿Ese no es? El caballo del mercado. ¿Qué se cree que está haciendo aquí? Los jueces se acercaron, sus miradas críticas examinando cada detalle. Aurora podía sentir a Luz tenso bajo su toque, pero él permaneció firme. Interesante, murmuró uno de los jueces, tomando notas. Puede proceder a la área de calentamiento. Marcelo, que observaba de lejos, frunció el ceño.
Algo en el comportamiento de Luz había cambiado. Una dignidad que no estaba allí antes. La primera prueba era una demostración de obediencia y técnica. Aurora y Luz serían los terceros en presentarse, justo después de uno de los caballos de Vélez. «Magnífico», exclamó el narrador cuando el caballo de Vélez completó su presentación. Una demostración impecable de élite española. Los aplausos aún resonaban cuando Aurora y Luz entraron en la arena. El silencio que siguió era pesado, expectante. «Juntos», susurró Aurora, como siempre hacía antes de comenzar. Los primeros movimientos fueron suaves, precisos. Luz respondía a cada comando con una gracia que sorprendió incluso a los jueces. Su conexión con Aurora era palpable. Cada paso, cada transición fluía naturalmente. «Extraordinario», murmuró el narrador, su voz traicionando sorpresa. «La sintonía entre amazona y caballo es notable». En la área VIP, Vélez había dejado de conversar, sus ojos fijos en la arena. Su sonrisa confiada comenzaba a vacilar. La música que acompañaba la presentación alcanzó su clímax, y Luz ejecutó una secuencia de movimientos que nadie esperaba ver de un caballo con su historial. La audiencia, que al principio era escéptica, ahora observaba en silencio reverente. «Esto es imposible», murmuró Vélez, apretando la reja de protección. Mercedes, desde las gradas, sonreía a través de las lágrimas. Sabía exactamente cómo, con amor, paciencia y una fe inquebrantable. Cuando la presentación terminó, hubo un momento de silencio absoluto antes de que la arena estallara en aplausos. Aurora desmontó, abrazando el cuello de Luz, sin importarle las lágrimas que corrían libremente por su rostro. «Las notas para la presentación número 47», anunció el jurado. El marcador electrónico parpadeó. 8.7, 9.0, 8.8, 9.1. «Increíble», exclamó el narrador. Aurora Mendoza y Luz ocupan el segundo lugar en la clasificación general. La multitud vibró. En las gradas, las personas se preguntaban unas a otras sobre la historia de aquel caballo sorprendente. Vélez observaba todo con una expresión tempestuosa. Su caballo estaba en primer lugar por apenas 3 décimas de diferencia. «Señor Vélez», se acercó un reportero, «¿algún comentario sobre la sorprendente actuación de Luz?». Ajustó su corbata, forzando una sonrisa. «El campeonato aún no ha terminado», respondió secamente, alejándose. De regreso a los establos, Aurora fue recibida con sonrisas y felicitaciones de otros competidores. Luz caminaba a su lado, su postura orgullosa, como si supiera exactamente lo que había conquistado. «Mi amor», abrazó Mercedes a su sobrina nieta. «¿Viste? ¿Viste sus ojos?». Aurora asintió, incapaz de hablar. No eran solo las notas altas lo que importaba. Era la validación de todo lo que habían creído, de cada hora de trabajo, cada momento de duda superado. «Descansa ahora», orientó Mercedes, ayudando a quitar los equipos de Luz. «Mañana será aún más desafiante». En la quietud del establo, Aurora reflexionó sobre el día mientras cepillaba a Luz. «Fuiste increíble», susurró para él. «Simplemente increíble». Afuera, el sol se ponía sobre el primer día del campeonato. Las banderas aún ondeaban al viento, y en el aire flotaba una nueva energía. La sensación de que algo extraordinario estaba sucediendo, una historia de redención escrita con cada paso, cada salto, cada momento de pura magia entre una chica y su caballo improbable. El segundo día del campeonato comenzó con una suave neblina cubriendo el centro ecuestre. Aurora había llegado temprano para cuidar de Luz, encontrando consuelo en la rutina familiar de cepillado y preparación. El silencio de la mañana fue interrumpido por el sonido de botas acercándose. «Señorita Mendoza», la voz de Marcelo Vélez resonó en el establo vacío. «¿Podemos hablar?». Aurora continuó cepillando a Luz, con el corazón acelerado. «No tenemos nada de qué hablar, señor Vélez». Al contrario, se acercó,
sacando un sobre del bolsillo interno de su saco. Tengo una propuesta para ti, muy generosa. El sobre fue puesto sobre una bala de heno cercana. Aurora finalmente se detuvo, girándose para encararlo. $100,000, anunció Vélez, con una sonrisa calculada. En efectivo, hoy mismo. Por Luz. Aurora sintió que sus manos temblaban. Era una suma que cambiaría su vida, que podría resolver todos los problemas financieros de su familia. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. Porque reconozco talento cuando lo veo, respondió Vélez suavemente. Has hecho un trabajo admirable con él. Ahora es hora de dejarlo alcanzar su verdadero potencial, con los recursos adecuados. Luz se movió inquieto en su establo, sintiendo la tensión en el aire. Aurora tocó su cuello, encontrando fuerza en su calor familiar. ¿Y si rechazo? La sonrisa de Vélez vaciló por un momento. Sería una decisión tonta. Piénsalo bien, Aurora. Con ese dinero, podrías comprar 10 caballos jóvenes, entrenarlos todos. Construir tu propio harás. Usted aún no entiende, ¿verdad?, interrumpió Aurora, encontrando firmeza en su voz. Luz no es una inversión. No es un trofeo. Él es un caballo. Vélez la interrumpió, su máscara de cordialidad comenzando a caer. Un animal que tú rescataste. Sí, muy noble. Pero seamos prácticos. No. La palabra flotó en el aire entre ellos. Vélez parpadeó, como si no estuviera acostumbrado a escuchar esa palabra. No, repitió, incrédulo. Te estoy ofreciendo una fortuna por un caballo que compraste por unas migajas. Y estoy rechazando, respondió Aurora, su voz temblando pero firme. Usted habla de valor, señor Vélez, pero no tiene idea de lo que esa palabra realmente significa. El rostro de Vélez se endureció. Eres una tonta sentimental, igual que tu tía. Mercedes también tuvo su oportunidad de ser grande, pero lo desperdició por amor, completó Mercedes, su voz sorprendiendo a ambos. Ella estaba de pie en la entrada del establo, apoyada en su bastón. Vélez recogió el sobre con un movimiento brusco. Ustedes dos viven en un mundo de fantasía. Pero el mundo real tiene un precio. Sí, respondió Aurora, abrazando el cuello de Luz. Y algunos precios son demasiado altos para ser pagados con dinero. Te vas a arrepentir, amenazó Vélez, su voz baja y peligrosa. Cuando pierdas hoy, cuando veas a tu precioso Luz ser humillado frente a todos, recuerda esta conversación. Tras su salida, Aurora finalmente dejó caer las lágrimas. Mercedes se acercó, abrazándola. Él intentará destruirnos ahora, susurró Aurora. Mi amor, sonrió Mercedes, secando las lágrimas de su sobrina, ya estaba intentando. La diferencia es que ahora tiene miedo. Luz relinchó suavemente, tocando el hombro de Aurora con su hocico. Ella sonrió a través de las lágrimas. No tiene precio, ¿verdad?, susurró para él. Algunas cosas simplemente no tienen precio. Afuera, el sol finalmente había vencido la neblina, prometiendo un día claro. En pocas horas, entrarían en la arena nuevamente. Pero ahora, la competencia se había transformado en algo más grande que un simple campeonato. Vamos a mostrarles, dijo Aurora, más para sí misma que para los demás. Vamos a demostrar que hay cosas que el dinero no puede comprar. Mercedes observó a su sobrina nieta con orgullo. En su juventud, ella misma había enfrentado una elección similar. Y al igual que Aurora, había elegido el amor sobre la ambición, el corazón sobre el oro. El campeonato aguardaba, y con él, la mayor prueba que Aurora y Luz enfrentarían. Pero en ese momento, en el silencio del establo, una verdad brillaba más fuerte que cualquier medalla. Algunos lazos son verdaderamente innegociables. La tensión era palpable en el centro ecuestre esa mañana decisiva. Las gradas estaban llenas,
y el murmullo de la multitud cargaba una energía eléctrica. Aurora ajustaba el equipo de luz por última vez cuando notó algo extraño. «Tía», llamó Mercedes con urgencia. «El cabestro». Alguien cortó parcialmente las tiras. El corazón de Aurora se heló. Si no se hubieran dado cuenta, el cabestro podría haberse roto durante la presentación, causando un accidente grave. En los establos cercanos, uno de los asistentes de Vélez desvió la mirada rápidamente. «Tenemos 10 minutos hasta nuestra presentación», susurró Aurora, tratando de controlar el pánico. Mercedes apretó su bastón con fuerza. «Usa el mío», dijo, cojeando hasta un baúl antiguo que había traído. «El mismo que usé con Tornado en mi última presentación». El cabestro era viejo, pero el cuero aún estaba fuerte. Mientras lo ajustaban, el altavoz anunció: «Última llamada para Aurora Mendoza y Luz». «Mi amor», sostuvo Mercedes las manos de Aurora. «Recuerda, no se trata de ganar. Se trata de mostrar quiénes son». En la arena, el sol brillaba intensamente. Aurora podía ver a Vélez en el área VIP, su sonrisa confiada ocultando la tensión en sus ojos. Su caballo ya se había presentado, estableciendo una puntuación casi imposible de superar. La música comenzó, suave como una brisa marina. Luz respondió al primer comando con una gracia que hizo que la audiencia contuviera la respiración. Cada movimiento fluía naturalmente hacia el siguiente, como una danza ensayada desde hace tiempo. «Extraordinario», murmuró el narrador. «La conexión entre amazona y caballo es simplemente». De repente, un ruido estridente cortó el aire. Alguien había dejado caer intencionalmente una pila de equipos metálicos cerca de la arena. Luz se estremeció, recuerdos antiguos de trauma amenazando con salir a la superficie. «SHH», susurró Aurora, inclinándose sobre su cuello. «Estoy aquí. Estamos juntos». Por un momento que pareció eterno, Luz permaneció inmóvil. La audiencia miraba en tenso silencio. Entonces, lentamente, se relajó bajo el toque de Aurora. En lugar de ceder al miedo, lo transformó en fuerza. Lo que siguió fue más que una simple presentación. Era una historia de redención contada a través de movimientos. Luz ejecutaba figuras que nadie esperaba ver, su fuerza y elegancia desafiando su pasado. Aurora guiaba con una mezcla de dulzura y confianza que hacía parecer que estaban bailando juntos. En el área VIP, Vélez había perdido completamente su sonrisa. Sus puños estaban cerrados, observando una actuación que desafiaba todo lo que creía sobre valor y estatus. La música alcanzó su clímax. Aurora guió a Luz hacia la secuencia final, una serie de movimientos que habían practicado en secreto, considerados demasiado arriesgados por muchos. El público observaba hipnotizado mientras el caballo y la amazona se movían en perfecta armonía. Cuando sonó la última nota, el silencio que siguió fue ensordecedor. Aurora desmontó, con las piernas temblando. Luz apoyó su hocico en su hombro, como siempre lo hacía en momentos importantes. Entonces, comenzó. Primero un aplauso, luego otro, hasta que toda la arena estalló en una ovación de pie. La gente lloraba en las gradas, conmovida por algo que trascendía la competencia. Las calificaciones para Aurora Mendoza y Luz, anunció el jurado. El marcador electrónico parpadeó. 9.8, 9.9, 9.8, 9.9. «Increíble», exclamó el narrador. «La mayor puntuación en la historia del campeonato regional». Mercedes lloraba abiertamente, abrazada por otros entrenadores. En la zona VIP, Vélez había desaparecido, dejando solo su programa arrugado en la silla. «Lo lograste, mi amor», Mercedes abrazó a Aurora cuando ella regresó. «No, ustedes lo lograron». Pero Aurora apenas escuchaba. Estaba absorta en Luz, en sus ojos serenos que parecían decir gracias por creer en mí. «No», susurró para él, «gracias por creer en nosotros». Una chica y su caballo habían reescrito no solo su propia historia,
sino que también redefinieron el significado de valor, fuerza y segundas oportunidades. En Puerto Esperanza, las historias de aquel día serían contadas por generaciones. No solo sobre una victoria en un campeonato, sino sobre el poder transformador del amor, la fe y la perseverancia. El sol se ponía en Puerto Esperanza, pintando el cielo en tonos de esperanza. En el pasto, Luz galopaba libremente, su crin danzando al viento. Ya no era un caballo rechazado, sino un símbolo vivo de que las segundas oportunidades y el amor incondicional pueden transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Y en la terraza, una chica y su tía abuela observaban, sabiendo que algunas victorias van mucho más allá de los trofeos dorados. Son victorias que cambian corazones, rompen prejuicios y recuerdan a todos que los mayores milagros a menudo comienzan con un simple acto de fe. 2 años después, las olas rompían suavemente en la playa de Puerto Esperanza, sus murmullos mezclándose con el viento de la mañana. En lo alto de la colina, la casa de Mercedes se había transformado. El viejo establo ahora ostentaba una nueva placa, Centro de Rehabilitación Ecuestre Luz y Aurora. «Llegan 3 más hoy», comentó Aurora, sirviendo café a Mercedes en la terraza. Abajo, en el pasto, Luz pastaba tranquilamente junto a otros caballos rescatados. «¿Quién lo diría?», sonrió Mercedes, con los ojos brillando de orgullo. En solo 6 meses. El centro se había convertido en un faro de esperanza. Personas de toda la región traían caballos abandonados, heridos, desacreditados. Cada uno de ellos llegaba con su propia historia de dolor, pero encontraba allí una oportunidad de renacer. «Señorita Aurora», llamó una voz joven. Era María, una de las muchas niñas locales que ahora asistían al centro. «¿Puedo ayudar con los nuevos caballos?». Aurora sonrió, recordando su propia infancia, aprendiendo con Mercedes. «Claro, mi cielo. Recuerda lo que siempre digo. La paciencia y el amor son las mejores herramientas», completó María, orgullosa. Incluso Marcelo Vélez había cambiado. Aunque aún mantenía su araz competitivo, ahora ofrecía apoyo al centro, compartiendo recursos y conocimiento. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», comentó Mercedes, observando el movimiento en el centro. «Ver cómo una historia de amor entre una chica y un caballo puede cambiar tantas vidas». Aurora asintió, sus ojos encontrando a Luz en el pasto. Él se había convertido en algo más que un campeón. Era un maestro, ayudando a otros caballos a superar sus miedos, mostrándoles que volver a confiar era posible. «¿Vamos?», preguntó Aurora a Mercedes, ofreciendo su apoyo. Era hora de su paseo favorito. Juntas, caminaron hacia la playa. Luz la siguió naturalmente, sin necesidad de riendas ni órdenes. La marea estaba baja, dejando la arena firme y perfecta para un galope. «Ve», incentivó Mercedes, con los ojos llenos de lágrimas. «Ustedes merecen este momento». Aurora montó a Luz con la misma gracia de siempre. Por un momento, se quedaron paradas, observando el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Entonces, como si respondiera a un comando silencioso, Luz comenzó a galopar. Era una visión que quitaba el aliento. Chica y caballo moviéndose como uno solo, libres, poderosos, plenos. La crin de Luz danzaba al viento, sus cascos apenas tocando la arena, como si estuvieran volando. Mercedes observaba, las lágrimas fluyendo libremente. En su juventud, soñaba con un mundo donde los caballos fueran tratados con respeto y amor. Ahora, a través de Aurora, ese sueño estaba convirtiéndose en realidad. La transformación de Puerto Esperanza era visible. Donde antes había juicio, ahora había comprensión. Donde había desprecio, ahora había compasión. La aldea había aprendido que las segundas oportunidades no eran solo para los caballos, eran para todos los que se atrevan a creer.